no eran lineales totalmente. Entonces la última etapa, la renta en dinero, significaba que el señor feudal le decía al siervo, ¿sabes qué? Yo te doy este pedazo de terreno, te doy 5 hectáreas, ¿no? Y me tienes que pagar por esas 5 hectáreas que te la alquilo. O sea, ya no se la vendía, sino se la alquilaba. Entonces la alquilaba y entonces el siervo le tenía que pagar en dinero. Ya no trabajar la tierra del señor feudal, no darle en especies, no, él quería dinero. Entonces, lógicamente, el siervo, ¿no? Que se va a convertir posteriormente en el capitalista agrario, ojo, producía y tenía que venderlo. ¿Y dónde lo vendía? El sistema feudal, el comercio no era muy desarrollado, pero comienza a desarrollarse. Entonces lo vendía en los pueblos, en los llamados burgos. Los burgos eran pequeños pueblos que ahora van a ser las ciudades europeas, ¿no? Que estaban en los límites de los feudos. Entonces ahí se creaban pequeños pueblos. Y entonces ahí iban a vender los productos los siervos para obtener dinero. Pero en esos pueblos había una serie de artesanos. Tenían que vivir ahí también todas las personas. Entonces había zapateros, carpinteros, talabarteros, herreros. Y entonces, para asegurar su trabajo, los artesanos generaron los gremios. Entonces, ¿qué era un gremio? Un gremio que era realmente un conjunto de zapateros, ¿no? Un conjunto de carpinteros que formaban un gremio. ¿Y qué decían? Que en ese burgo, en ese pueblo, solamente trabajaban los que estaban en el gremio. Estaban en el gremio, solamente podían trabajar los que estaban en el gremio en ese pueblo. Uno que no estaba en el gremio no podía trabajar. No, había restricciones. Entonces venía un nuevo carpintero y si no se necesitaba le decían, ¿sabes qué? Te tienes que ir del pueblo porque ya no necesito más carpinteros. No vas a estar en el gremio, entonces te vas a tener que ir. Y lo expulsaban, pues, físicamente. Ahora, pues si venía el carpintero y requerían más carpinteros, le decía, ¿sabes qué? Tú para trabajar tienes que estar en el gremio. Para que lo introducían al gremio, ¿no? Entonces, pero esto va a desaparecer con la Revolución Francesa, con la máxima de la libertad. Una de las máximas de la libertad, no la igualdad, pero la libertad, no solamente la libertad de la persona como persona, sino la libertad de movimiento dentro de su país, la libertad de empresa, la libertad de trabajo, la libertad de negocio. Y entonces, lógicamente, que ya cualquier persona podía ir a cualquier pueblo a trabajar como carpintero si quería, o como zapatero si quería, y nadie le podía decir que no, porque ya no existían los gremios, no podían existir, estaban prohibidos, habían desaparecido, ¿no? Ahora, entonces viene pues la libre contratación. Con el sistema capitalista, lo que quiere es casualmente trabajadores asalariados, ¿no? Tiene trabajadores asalariados y lógicamente entonces esas personas que ya son libres, ya pues son libres, tienen movimiento, movilidad, pero no tienen dinero para hacer un negocio. Entonces, al ver esa situación, solamente teniendo su capacidad de trabajo, tienen que verse obligados a buscar trabajo. Entonces, a ir a una empresa, a una entidad, a buscar trabajo. Entonces, la libre contratación. Entonces, la persona es libre para ir a cualquier empresa y pedirle trabajo, ¿no? Y el empresario lo puede contratar o no. Entonces, pero estaba en diferencia de situación el trabajador como el empresario. Porque el empresario, pues, ¿no? En esa época, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, era muy abusivo, consideraba pues que el trabajador libre era cuasi esclavo o cuasi siervo, ¿no? Y entonces lo hacía trabajar 16 horas, 14 horas, salario miserable. Y entonces, al ver toda esa situación, los trabajadores formaron los sindicatos, para defender sus derechos. Pero ya no se enfrentaba a un trabajador solo, sino se enfrentaban en grupo, los trabajadores, y entonces de ahí viene la contratación colectiva, porque los sindicatos lo que van a exigir es una serie de derechos. Van a exigir sobre todo dos cosas: condiciones de trabajo, en esa época había muchos accidentes,
moría la gente trabajando, y, y los salarios. Incremento de salario de acuerdo pues a la situación económica y a la situación de la empresa. Pues tiene que ser consciente por los trabajadores que si la empresa no da más, no puedes pedirle tu salario, mayor salario, pues si ves que la empresa pues duplica o triplica sus ganancias, lógicamente que debe, ellos son los que generan el excedente, deben pues participar mayormente. Entonces, eso es lo que sucede. Ustedes están viendo en la actualidad, hay huelgas en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Francia, ¿no? En diferentes empresas pidiendo mejores condiciones de trabajo, inclusive pidiendo las condiciones antes de la pandemia. Porque, ojo, la mayoría de sindicatos con la pandemia restringieron casualmente, sus pedidos. Ahora que se ha superado la pandemia, quieren volver a las condiciones de la pandemia. Forma de trabajo atípica. Formas de trabajo atípicas son casualmente formas atípicas que perjudican al trabajador y benefician a las empresas, ¿no? Una cosa que todavía existe, pero no, o con otra modalidad, va a ser la esclavitud o el trabajo forzado. Son de personas casualmente por intimidación, por casualmente violencia, amenazas, coerción, ¿no? Van a tener la condición de esclavos. En este caso, por ejemplo, existe el problema de la esclavitud sexual. Por eso puede ser que todos los días desaparecen niñas, ¿no? Y nunca más aparecen. Y resulta pues que aparecen después pues, en determinados lugares como esclavas sexuales, donde solamente la hacen trabajar, la dejan libre para que trabajen como prostitutas y después la tienen encerradas en casas, departamentos. Eso se hace en Madre de Dios. Pero no solamente en Madre de Dios, se hace en Lima también, ¿no? Pero no solamente en Lima, también se hace en Estados Unidos, en Nueva York también se hace, en Europa también se hace, oh, ¿no? Hay una famosa serie de televisión en cable que da hechos reales, y en Nueva York también hay, desgraciadamente, centroamericanas, niñas que son esclavas sexuales, ¿no? Encerradas en casas, en cuartos, solamente las hacen salir para que se prostituyan, ¿no? Además, personas jóvenes y adultos que también son esclavos, en el caso, por ejemplo, de Madre de Dios, que le pagan tan poco y tienen que comprar sus alimentos y solamente valen tan caro que lo que le pagan no les alcanza. Entonces siempre están endeudados con la empresa y entonces es lo que antes se llamaba el reenganche que había en los años 1920, 30 en las minas, que le pagaban tan poco y, ¿no? Y tenían que sacar los productos de la llamada mercantil en el caso de las minas, en caso de, entonces lógicamente no les alcanzaba, no les alcanzaba sus ingresos para cubrir sus necesidades. Entonces les adelantaban los sueldos y todo lo tenían en condición de esclavos, pues no podían salir, no podían irse hasta que paguen todo y pues para pagar todo tenían que trabajar 10 años seguidos. Y además ahí las normas no existen, ahí la ley es la jungla. La gente la amenazan o la matan si hace cualquier tipo de... Si se escapa, pues, lo cazan como si fuera un animal. Entonces, eso es lo que sucede. Pero además no solamente eso, sino hay en muchas ciudades europeas, sobre todo, en el África, en el Asia, cuando los padres están enganchados, también se enganchan y se vuelven casi esclavos los niños. Hay muchas empresas famosas de polos famosos o de zapatillas donde trabajan niños en la familia. Claro, pues trabajan también pues para pagar la deuda que no pueden pagar los padres, ¿no? Entonces hay todo ese tipo de cosas. Además viene el empleo multipartita. El empleo multipartita significa que las empresas requieren una serie de trabajadores, pero no quieren que los trabajadores estén en planilla, no quieren contratarlos, pero requieren trabajadores, pero no quieren contratarlos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han inventado? El sistema del service, ¿no? Entonces yo necesito una serie de trabajadores, pero yo no quiero que estén en planilla porque estar en planilla significa pagar una serie de impuestos, derechos, salarios, salarios mínimos y una serie de cosas. Y entonces, pero necesito los trabajadores. Entonces, ¿qué hago? Contrato a una empresa que me envíe trabajadores. Entonces, no son mis trabajadores, son los trabajadores de la otra empresa. La empresa de servicios.
El más común es el llamado pues vigilante, ¿no? El guachimán que llamamos nosotros, ¿no? Todos los vigilantes de casi todas las empresas y instituciones no pertenecen, no están en la planilla de la empresa, son de un servicio. Pero no solamente el servicio es para vigilantes, uno piensa que solamente el servicio es para vigilantes, también son para secretarias, también son para trabajadores comunes y corrientes. Las minas, el 20% son de servicio. Pero ¿qué pasa? Y como una mina, uno de service, trabaja lo mismo, hace el mismo trabajo que un minero de planta o de que esté en planilla de la mina, pues le pagan la mitad, le pagan la tercera parte y produce lo mismo. Es por eso que ha habido una ley donde han quitado la tercerización, la llamada tercerización. Hay toda una pugna del gobierno, ¿no? Hay unos que están de acuerdo que se quita la tercerización porque casualmente, ¿no? ¿Qué paga? Le pagan pues salarios miserables a los trabajadores, ¿no? Y las empresas se evitan, casualmente reducen sus costos, ¿no? Entonces, muchos dicen no, que no puede desaparecer la tercerización porque si no, cientos de miles de personas se quedarían sin empleo. Ojo, pero esas cientos de miles de personas las necesitan las empresas. Si no hay los servicios, lo van a tener que contratar. Pues ya, que no haya servicio de vigilantes. Y las empresas necesitan vigilantes. ¿Qué tienen que hacer? Contratarlo, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Las minas, que necesitan el 10% más de trabajadores para trabajar, y no existe el servicio. ¿Qué tienen que hacer? Contratarlos pues, en la empresa. No pueden hacer otra cosa. Pues hay todo un sistema. 50 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna. No es poca cosa. Ojo, ¿quién lo dice? La OIT. No lo dice un periódico. En el Perú se supone que hay más de 100.000 personas en situación de esclavitud. Más de 100.000. La mayoría que está en Madre de Dios y pues está regada en todo el país. En las ciudades también. ¿No? En las ciudades también. Casualmente es el problema de la tercerización, es la pugna entre Indecop y el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo. Forma de trabajo atípica. Las formas de trabajo atípicas son casualmente formas de trabajo que benefician a las empresas. Bueno, el empleo temporal casualmente ya sabemos que puede ser un empleo estacional o un empleo casualmente por horas, ¿no? El caso de los profesores universitarios, el caso de la PRE, que también se contrata por horas. Pero mayormente este empleo temporal es los famosos part-time, ya medio tiempo, ¿no? Han descubierto que el medio tiempo es más productivo pues, que el tiempo completo. Ojo, en Europa, sobre todo en Alemania, en muchas empresas está el part-time. Y acá en muchas empresas famosas, tiendas por departamento, o sea que venden, el 60%, 70% es part-time. ¿Y por qué? Porque es más productivo, pues. Es más productivo dos que se contrata a medio tiempo que uno a tiempo completo. Además, el tiempo completo tiene una serie de derechos, vacaciones, jubilación, todo. El part-time no tiene nada de eso. O sea, por toda esa razón, entonces a la empresa le conviene pues tener más part-time que completo. Se beneficia a la empresa. Ni vuelta que darle. Ya. Después, el empleo encubierto. El empleo encubierto es casualmente cuando personas trabajan para una empresa, pero no figuran en nada. No figuran en planilla, no tienen contrato, no tienen nada, 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 nada. Pero trabajan para la empresa. ¿Y cómo una persona trabaja para la empresa y no tiene ninguna relación legal con la empresa? Ejemplos, por ejemplo, taxis. Taxis que trabajan para empresas para llevar mercadería a sus clientes, ¿no? Entonces, la empresa debería tener pues camionetas, camiones para llevar pues la mercadería a sus clientes, ¿no? Paquetes y todo lo demás, ¿no? Pero no, pues no tiene eso. No tiene automóvil, ni camioneta, ni personal para eso. No. Lo que hace es llamar a un taxista, conversado, solamente conversado, para que le haga una carrera y llevarle este paquete, ¿no? Le paga como una carrera completa, más un plus, le paga, ¿no? Entonces, tiene dos o tres choferes que lo llama a cualquier hora, entonces el chofer dice, no, entre 20 minutos estoy ahí en la empresa para llevar el paquete. Depende, pues le pagan 20, 30 soles por llevar. Pero no pertenecen a la empresa, no pertenecen a nada, no pertenecen a, bueno, eso es lo que llevan pues paquetes, la paquetería también es así, pues, ¿no? Tiene su moto, todo, solamente lo contratan y le pagaban por cada paquete que lleven. Solamente se levantaron, quería porque los contrataran, ¿no?
Ahora los contratan, pues los contratan. Ahora las empresas, por ejemplo, las de pollerías, todos ya tienen su sistema de libre, pero son contratados por la empresa. Pero otros antes no tenían contrato. Eran así, igualito que el taxi. Es igual, ustedes han visto en el estadio, cuando hay partidos, un montón de fotógrafos en los arcos. Un montón de fotógrafos. En cada arco un montón de fotógrafos. Pero no todos son asalariados, no todos tienen contrato con empresas, ni con periódicos, ni con revistas. Sino que si sacan buenas fotos, fotos buenas del partido, las venden las fotos a determinados periódicos o a determinadas eh, revistas. Y la revista le dice, ojo, tú solamente, si sacas una buena foto, me la vas a vender a mí. Si se la vendes a otra, nunca más te compro. O programas de televisión que hacían eso, pues, conforme. Que había chicos que perseguían a personas y después pasaban los videos, si los videos eran buenos, los vendían. Entonces la empresa le decía, no, yo quiero que persigan a tal persona, a esta persona. Si me traen alguna cosa, si descubren alguna cosa, yo les pago por el video. Si no, no les pago. ¿No? Así es simple. Ya. El prueba a tiempo parcial, ya sabemos que esto no es por horas, sino es por actividad. ¿No? La actividad casualmente que pueden hacer algunas personas en jardín de niños, o en el caso de animar pues fiestas infantiles para determinadas personas. En el caso de este había ¿no? Ya, determinadas personas, entonces eso es. Ahora, ¿quiénes trabajan en un país? En la población total se divide en dos partes, desde el punto de vista demográfico del trabajo. Los trabajadores que están en edad de trabajar y los que no están en edad de trabajar. Internacionalmente, según la OIT, las personas que están en edad de trabajar son entre 14 y 65 años. A partir de ahí se jubilan. Y los que no están en edad de trabajar son menores de 14 años y más de 65 años. Eso es la regla internacional, ¿no? La norma internacional es esa. Pero ahora cada país tiene su norma y tiene su particularidad. Caso peruano. Según el INEI, se trabaja desde los 8 años hasta los 90 años. De los 8 a 14 años trabajan más de medio millón de niños, sobre todo en el campo. Y de 65 años a 90 trabajan más de 3 millones de personas. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de personas en el Perú no tiene jubilación y tiene que trabajar, pues, hasta que pueda trabajar. Y en el caso de la jubilación, la mayoría que tiene jubilación también tiene que seguir trabajando porque los montos de jubilación son tan irrisorios que no les alcanzaría para nada en la tercera o cuarta edad. Entonces tienen que seguir trabajando. Bueno, ese es el caso Perú. Ahora, los que están en edad de trabajar se dividen en dos partes. La población económicamente activa, PEA, o la población económicamente inactiva. ¿Qué significa la población económicamente activa? Son aquella población que está trabajando o buscando trabajo. ¿Y qué cosa es la población económicamente inactiva? Es aquellas personas que están en edad de trabajar, no trabajan ni buscan trabajo, se dedican a otra cosa, es el caso de ustedes, la mayoría de ustedes, que se dedican a estudiar. O acá están las amas de casa, o las personas discapacitadas, o los jubilados, teóricamente. Ahora, dentro de los ocupados, además, se dividen en ¿qué? En adecuadamente empleados, aquellos que tienen un empleo, ganan más de salario mínimo, más de 8 horas, trabajan en lo que estudiaron, y los subempleados que ganan ganan menos del salario mínimo, trabajan menos horas o trabajan en lo que no es, trabajan diferente a lo que estudiaron. Y los desempleados son aquellas personas casualmente que están buscando empleo por primera vez o por segunda vez después de haber pasado por un empleo determinado. Y en el caso de Perú están los famosos ninis, que son personas que están en edad de trabajar, entre 18 muchas veces y 25 años, que ni trabajan, ni estudian, ni quieren trabajar, ni quieren estudiar. Son casualmente la masa de personas que desgraciadamente están prestos a hacer otro tipo de actividades nada lícitas, sino más que todo delincuencial. Bueno, acá están casualmente las claves de la semana: 1A, 2B, 3B, 4B, 5D, 6C, 7C, 8C, 9B,
y 10. Además, también se recomienda que vean estos videos para aumentar su conocimiento. Entonces ahora ya nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Entonces nos estamos viendo hasta la próxima semana. Que tengan un buen día. Nos vemos. Hasta luego. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en la semana 3 del curso de literatura y vamos a empezar inmediatamente porque esta semana tiene varios temas. Cada semana en el cuadernillo van a encontrar un resumen, un sumario, perdón, de los temas a tratar. Ese sumario está de acuerdo con los temas de admisión, o sea, de admisión de San Marcos, ¿no? La pre y admisión van siempre de la mano en relación con su temario. Bien, entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos varias cosas. Vamos a hablar de la literatura de la Edad Moderna. Eso implica que vamos a hacer un salto, no tan rápido, un salto desde Grecia, si se acuerdan que lo último que vimos fue Edipo Rey, siglo V antes de Cristo. Vamos a saltar toda la Edad Media, no vamos a ver Edad Media, y vamos a ir a la Edad Moderna, ¿no? Para eso voy a hacer una breve explicación de qué ha pasado en esos casi 15 o 10 siglos, perdón, ¿no? Del siglo V después de Cristo hacia el 15 después de Cristo, ¿qué pasó? Y cómo es que empieza la Edad Moderna, ¿no? La Edad Moderna no se refiere a la edad de nosotros, a este momento, a lo último, sino a la modernidad histórica, ¿no? Y en la Edad Moderna vamos a ver a finales del Renacimiento y a inicios del Barroco en Inglaterra a William Shakespeare y la tragedia Romeo y Julieta. Entonces, veremos primero el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, movimientos de la Edad Moderna, luego a Shakespeare entre el Renacimiento y el Barroco, y pasaremos a la Edad Contemporánea. Eso quiere decir a las formas literarias del siglo XIX y el XX, ¿no? Veremos a inicios del XIX el romanticismo, características, y la novela epistolar de Goethe, Las cuitas del joven Werther. Entonces esa es este es nuestro temario de hoy. Entonces comencemos por aquí. ¿Qué ha pasado después de Sófocles? Pasó muchísimas cosas, ¿no? Primero, Roma, ¿no? Los romanos van a conquistar por las armas distintos territorios, incluyendo el territorio griego, y van a tomar de la cultura griega, ¿no? De la sociedad griega, varias cosas, sobre todo en relación con la religión, la política y la cultura en general, ¿no? Entonces van a empezar siendo los romanos una sociedad politeísta de varios dioses, volcada a la cuestión del pensamiento y del quehacer humano, porque los clásicos griegos eran, pues, en efecto, muy fatalistas, ¿no? Que los dioses tienen el destino del hombre en sus manos, pero al mismo tiempo eran muy antropocéntricos, ¿no? Los dioses tienen características humanas, se comportan como nosotros, tienen deseos, pasiones, berrinches al estilo humano. Y los romanos van a adoptar en principio esa forma politeísta, las formas de organización social, van a desarrollar ellos mismos sus propias ideas en relación con la política y las artes, ¿no? Entonces tendrán a poetas como Horacio, Ovidio, Virgilio del periodo latino, el periodo romano. Pero también los romanos van a adoptar más adelante una religión judaica monoteísta, ¿no? Que van a no solo adoptar, sino adaptar para sus fines, ¿no? Sus fines que son expansivos, de conquista de territorio. Esa religión va a ser la religión católica. Entonces, cuando se expande Roma, ¿no?
y se expande muchísimo, no solo por territorio occidental, sino también parte de territorios orientales, ¿no? Los romanos van a colocar en cada lugar que conquistan la institución que ellos han creado, que es la Iglesia católica. Y la Iglesia católica va a ser la que va a normar la vida de estos pueblos conquistados. Estamos hablando de distintos reinos o pueblos, ¿no? Que hablaban lenguas distintas, tenían costumbres distintas, tenían formas de vida distintas, ¿no? Dioses distintos, pero están obligados, ¿no?, a aceptar esta imposición de la religión y de la Iglesia. Por eso es que durante ese extenso periodo, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, siglo V hasta el siglo XV después de Cristo, ¿no?, ese periodo que se llama Edad Media, es heredero de esta imposición de Roma, ¿no?, de la Iglesia. Y es la Iglesia la que va a normar la vida de la gente. Es decir, la doctrina de la Iglesia Católica indica cuál es la manera correcta de vivir, y aquellos que se salen de esas normas son o están en pecado. Bajo esa mirada dogmática se ordena la sociedad, ¿no? Y recordarán ustedes que cuando se dice, ¿no?, o se habla de la Edad Media, se dice que es un periodo teocéntrico, y cuando se les pregunta generalmente a los estudiantes, ¿y qué cosa es el teocentrismo?, ¿no?, dicen, Dios es el centro del universo. Y eso no significa nada en realidad, ¿no? Porque no es que todas las sociedades sean religiosas o todas crean en el mismo Dios, no, sino que todas las conquistadas por Roma están respondiendo ante la Iglesia Católica. Son normadas por la Iglesia Católica. La Iglesia tiene gran peso en la vida de estas personas, ¿no?, más allá de sus lenguas, más allá de sus culturas. Pero hacia fines de la Edad Media, o sea, a fines del siglo XV, ¿no?, empiezan unos cambios. La Iglesia va perdiendo fuerza, va perdiendo la importancia que tuvo durante casi 10 siglos, y se empieza a releer, los escritores, los pensadores, van a empezar a releer a los clásicos, pero no a Aristóteles, a los griegos, ¿no?, sino a los romanos, a Horacio, Virgilio, Ovidio, y a tomar de ellos algunas ideas que van a poner nuevamente en uso. Por ejemplo, hablar de la naturaleza de manera exaltada y bonita, ¿no?, como en las geórgicas, como en las bucólicas, ¿no?, elogiar la vida campestre. Van a considerar que es importante vivir el día, el carpe diem, como ya habían planteado los latinos, los romanos. Van a observar que las creaciones humanas, ¿no?, son disciplinas o pueden ser disciplinas separadas de aquello que no tiene que ver con el hombre, que también es materia de estudio, por ejemplo, la naturaleza, los astros, ¿no?, las cuestiones que tienen que ver con la física, ¿no? Eso es objetivo, está separado, existe. Pero también hay cosas que existen, creaciones que existen y que son propias de los seres humanos, ¿no?, creadas por los seres humanos, y esas son las humanidades. Entonces, en el siglo XVI, en los años 1500, va a surgir el humanismo, el estudio de las humanidades. Va a predominar el antropocentrismo. Eso quiere decir el centro del conocimiento, de la investigación, es el ser humano, ¿no? Ya no es Dios, las doctrinas, la iglesia, sino es el ser humano otra vez, aquello que inspira el conocimiento y los avances técnicos de la época, ¿no? Y todo eso implica que hay un interés por la cultura de la antigüedad. Estamos hablando de un movimiento que surge en Florencia, ¿sí?, a fines del siglo XV, y se llama Renacimiento, el renacer del estilo de las formas clásicas. El Renacimiento coincide también con el descubrimiento, con la conquista de América, ¿no? En 1492, Cristóbal Colón, con apoyo de la reina Isabel la Católica, llega a un territorio desconocido para los europeos, que van a llamar América,
y comienzan un proceso de colonización y de extracción de riquezas, ¿no? Que va a ser rico, que va a ser poderoso el Reino de España. Y ese momento, ¿no? de conquista, de colonización, va a marcar un cambio en la historia de la humanidad, ¿no? Primero porque van a empezar a expandir un sistema nuevo económico, ¿no? Todavía en ciernes, todavía en pañales, que es el capitalismo. Y luego porque ese sistema capitalista va a ir de la mano con una idea que también surge cuando se llega a estos territorios, cuando estos europeos llegan a los territorios americanos, ¿no? ¿Cuál es esa idea? De que los seres humanos tienen diferencias fisiológicas en su manera de pensar, ¿no? Que las diferencias fenotípicas influyen en la capacidad cognitiva de los seres humanos. ¿Qué es eso? Eso es el racismo, ¿no? Es decir, que porque eres de determinado color, o de determinada manera, o de determinada etnia, ¿no? Eres más o menos avanzado, evolucionado, inteligente. Entonces, esas ideas raciales que van a discriminar a ciertos grupos poblacionales surgen de la mano con este nuevo sistema económico que se expande, ¿no? Y que es el capitalismo, ¿no? Y entonces estamos hablando del inicio de una nueva edad, la edad moderna, ¿no? La primera etapa de la edad moderna es justamente esta de aquí, el Renacimiento. Luego, en los años 1600, ¿no? En el siglo XVII, vamos a tener una continuación del estilo clásico, del estilo renacentista. Por ejemplo, se siguen leyendo a los romanos, se siguen utilizando mitos, ¿no? Una preferencia por la mitología grecolatina, mitos clásicos para explicar o para usarlos como metáforas de otras cosas, de otras composiciones, ¿no? Pero esa forma renacentista, armónica, serena, bonita, centrada, como van a ver en el cuadro de la Mona Lisa, ¿no? de Da Vinci, ¿no? Que es un cuadro plenamente renacentista, el personaje está al centro, destacado, sereno, ¿no? Todas las características del Renacimiento. En el Barroco eso cambia, ¿no? En la figura que van a ver, en la imagen que van a ver, es otra cosa. Hay varios personajes, no hay un centro propiamente, no están centrados, están absortos, ¿no? Están asustados ante un cuerpo inerte, ¿no? Están de negro, algunos están medio difuminados, la luz les llega desde un lado, ¿no? El barroco, como corriente artística, es un momento de gran complejidad y de gran cuestionamiento de la humanidad, de lo humano, ¿no? El hombre es un ser inconstante, un ser que cambia, que muda su conducta de una manera radical, ¿no? Por ejemplo, una novela que evidencia mucho este estilo barroco es El Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es un hombre loco, solo que en su locura hace grandes cosas, ¿no? Propone grandes ideales, tiene grandes aventuras, ¿no? Pone de relieve la vulgaridad de la gente de su época, ¿no? Que es gente que vive sin ideales, sin convicciones, ¿no? Es bien interesante en ese sentido, un hombre loco que es más cuerdo que la mayoría, ¿no? Tiene más sentido que la mayoría. Del barroco son también obras como Hamlet de Shakespeare, ¿no? Hamlet que finge locura para averiguar algo, para descubrir la verdad sobre algo, los otros personajes que se esconden, ¿no? Una obra de teatro dentro de una obra de teatro para observar la conducta de los personajes. Muy, muy complejo, ¿no? Las obras se vuelven mucho más complejas, las obras artísticas y obviamente también las literarias, ¿no? Entonces, esa complejidad formal de las obras responde a la situación que están viviendo las sociedades. ¿Y qué están viviendo? Guerras, peleas, definiciones territoriales, alianzas matrimoniales de un reino con otro, más guerras, más peleas, ¿no? Más violencia, ¿no? España e Inglaterra que se pelean por territorios, piratas, y en fin,
un ejercicio de la violencia que desestabiliza, ¿no?, las formas clásicas, bonitas, renacentistas, ¿no?, que siguen siendo como el orden, la guía, pero que no tienen demasiada cabida en este momento, ¿no? Bueno, entonces, el barroco se caracteriza por la gran complejidad. En la poesía, por ejemplo, hay mucho predominio de la metáfora y del hiperbatón, figuras literarias que implican interpretación, ¿no? Para entender una metáfora hay que entender qué ideas se está sustituyendo, y para entender un hiperbatón hay que ver cómo se ha alterado ese orden sintáctico de las palabras, ¿no? Hay una preferencia por la mitología grecolatina, ¿no? Un poeta que ejemplifica bien estas características es un poeta español llamado Luis de Góngora y Argote, del barroco justamente, ¿no? En su poema Soledad Primera comienza con estos versos. Era del año la estación florida, cuando el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro, pase estrellas. ¿Qué? Está muy bonito, suena muy bien, ¿no? Está lleno de hiperbatón. Justamente el hiperbatón o los hiperbatón son para que le den una mejor sonoridad, ¿no? Pero ¿qué está diciendo? Era del año la estación florida. El primer verso hasta lo podemos entender, ¿no? Está hablando con una metáfora y con un hiperbatón de la primavera. Ya. Y luego dice, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo. ¿Qué está diciendo, no? Está hablando, está haciendo una referencia, una alusión a un mito grecolatino, ¿no? En que Júpiter, Zeus, el nombre en griego, ¿no? En Grecia Zeus, en Roma Júpiter, se enamora de una muchacha fenicia llamada Europa, y para raptarla, ¿no?, baja a la tierra convertido en un toro dorado, ¿no? Y el poema dice, el sol, media luna las armas de su frente, refiriéndose a los cachitos del toro, en media luna perfecta, y el sol todos los rayos de su pelo, ¿no? Un dorado brillante. Y entonces el poema nos cuenta el mito, no. ¿Y si no son posibles? ¿Y si no son adecuadas, ¿no? Es un momento de cuestionamiento, de inconstancia. Los personajes se develan como personajes conflictuados, ¿no? Hamlet, Quijote, otro que vamos a ver es Segismundo en La vida de sueños, una obra de teatro de España, ¿no?, de esta época de barroco. Están conflictuados, tienen situaciones que resolver, tienen que fingir escenarios, ¿no? O les fingen los escenarios, ¿no? Como en La vida de sueños, ¿no? Segismundo es engañado, no le hacen creer que está soñando, en fin. Es un momento complicado el barroco, ¿no? Y luego viene un periodo en el que nuevamente encontramos un centro, ¿no? La imagen en pantalla otra vez ejemplifica eso, ¿no? Es una imagen luminosa, son los pensadores, ¿no? Hombres obviamente, ¿no? Varones para esta época todavía. Es la época en que se van a determinar cosas como los derechos
del hombre después de la Revolución Francesa, ¿no? Hay una fe en la razón, en el pensamiento lógico. Se considera que el conocimiento humano se puede agrupar en algo que es extraordinario, ¿no? Una empresa extraordinaria, la enciclopedia. Entonces, en esta época, los franceses, Diderot, Rousseau, Montesquieu, son pues los grandes pensadores de un momento de luz, ¿no? Del siglo de las luces, de luminosidad. Esa luminosidad metafórica, ¿no? Viene de un nuevo centro encontrado. Ese centro encontrado es la razón, el pensamiento lógico. ¿Y en qué normas se basa? Porque para ser racionales y lógicos hay que seguir normas, ¿no? Esas normas son las normas clásicas otra vez. Por eso dice en pantalla, la expresión artística se llama neoclasicismo, es un nuevo clasicismo, ¿no? Lo que se retoma. Otra vez las formas de los griegos, de los romanos. En este periodo, en los años 1700, surgen y se afianzan disciplinas como la filosofía y la ciencia, ¿no? La ciencia que se caracteriza por su objetividad o porque intenta ser sumamente objetiva, ¿no? Experimentando las cosas que va a luego postular. Y en esta época también surgen o se fundan las academias, como la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, ¿no? Son las instituciones que norman, que dan normas, ¿no? Que guían, que te enseñan cómo se escribe, cómo se dice, cómo se conjuga, ¿no? En fin, es una época interesante, llena de normas, llena de una fe en la razón y en la capacidad lógica del ser humano. Entonces, los ilustrados, los neoclásicos, van a considerar que es posible una objetividad, separarse de aquello que vamos a estudiar, tomar distancia de aquello que vamos a exponer o que vamos a contar. Se considera que las obras literarias, por ejemplo, deben dejar una enseñanza moral, o sea, una moraleja. Se escribe para eso, para que el espectador, para que el lector tenga nociones de una visión correcta de la vida. Las obras son edificantes en la ilustración, en el neoclasicismo, ¿no? Las obras deben servir para aprender algo. Seguramente en su colegio, en el colegio de muchos de ustedes, la lógica del estudio del arte y de la literatura sigue estas normas ilustradas, ¿no? Del siglo XVIII. ¿Cuál es el mensaje de la obra? ¿Qué aprendemos de esto? Y las obras no siempre son para dejarnos un mensaje correcto de la vida, ¿no? No, esta es una idea del siglo XVIII, de los años 1700, de esa época. Luego veremos qué pasa después. Pero antes, hablemos de William Shakespeare. En Inglaterra, durante la era isabelina, a mediados del siglo XVI y del XVII, mediados del XVII, la reina Isabel va a invertir mucho en la cultura, en la imprenta, imprimir las obras, ¿no? Más allá de la Biblia, y en el teatro. Y entonces William Shakespeare va a tener la suerte de vivir en ese periodo en que hay una importante inversión desde la nobleza, desde la realeza, a el arte que él realiza. ¿Y qué arte es esa? El arte dramático, ¿no? El arte dramático. El arte dramático es el teatro. Y en la época de Shakespeare se escribía a varias manos, varios autores escribían una sola obra y firmaba el más reconocido, el más importante, ¿no? Por eso varias obras las firma Shakespeare, y obviamente se ha sabido, ¿no? Después con los estudios, que había más de un autor en la composición. Sí, eso es cierto, ¿no? Pero el más conocido, el más difundido, ¿no? De ese grupo es William Shakespeare. Entonces a él se le atribuyen varias tragedias, como Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, ¿no? Obras con final trágico, de muerte, ¿no? Comedias, obras que terminan más con resoluciones, ¿no? Sin conflictos tan terribles, como El Mercader de Venecia,
o Sueño de una noche de verano, ¿no? Y algunos dramas históricos. Los dramas históricos son obras de teatro que hablan de los reyes, de la realeza inglesa, porque él se congracia de esa manera con la reina, ¿no? Hablando, haciéndoles obras a los nobles. Y Shakespeare, como van a ver en sus años de vida, ¿no? Nace en 1564, mediados del Renacimiento, y fallece en la primera, casi terminando la primera década del siglo XVII, el barroco, 1616. Por eso se le considera una figura de transición entre el Renacimiento y el barroco, entre el siglo XVI y el XVII. Entonces, vamos a hablar de una obra de teatro que es una tragedia, ¿no? Que es de 1597. Vean esta carátula del guión de Romeo y Julieta, ¿no? En inglés. An excellent concerted tragedy of Romeo and Juliet, ¿no? 1597, ¿no? Finalizando el siglo XVI. A ver, un segundo. Antes que olvide, voy a tomar una captura de pantalla para fines más bien burocráticos. Y ahora continuamos. Me parece que he cerrado el documento donde estoy guardando esto. Y está por acá. Listo. Bien. Entonces, una obra de teatro, ¿no?, se divide tradicionalmente en actos, ¿no? Y esta obra, Romeo y Julieta, tiene 5 actos, ¿no? Lo último que hemos visto de teatro son sus orígenes, ¿no?, con la tragedia griega. Recordarán ustedes que hablamos de Edipo Rey, ¿no? Y Sófocles, autor de Edipo Rey, no divide las obras en partes o en actos, ¿no? Sófocles es más bien partidario de la obra individual, de la obra unitaria, ¿no? Por eso Edipo Rey es un solo gran acto, ¿no? En cambio aquí, siglos después, ¿no?, en el siglo XVI, Shakespeare va a dividir su obra en 5 actos. Entonces, estas son características formales de una obra. ¿Qué son características formales? Aquellas que no tienen que ver ni con el argumento ni con el tema, sino la estructura, el estilo. ¿Cuáles son características formales de Romeo y Julieta? Género, dramático, es una obra de teatro. Especie, tragedia. División, 5 actos. Estilo, gran riqueza poética con abundancia de metáforas. El lenguaje que se utiliza es muy poético, muy lírico, muy subjetivo y al mismo tiempo lleno de figuras literarias que para su época son novedosas, bonitas, ¿no? En el original en inglés se combina el verso y la prosa. Verso es la forma del lenguaje cuando está cortado de acuerdo a una medida. Recuerden, el verso se mide por sílabas, ¿no? Entonces, esa métrica del verso y la rima hacen que se corte una oración o una frase y luego se coloque la continuación abajo, ¿no? Y en el original de Romeo y Julieta, en el guión original, en inglés, los enamorados, Romeo y Julieta, hablan en verso y los otros personajes hablarán en prosa. Estas son características formales de Romeo y Julieta. Hablemos ahora sí del argumento. Veámoslo acto por acto. En el primer acto se describe la riña entre dos familias italianas. Esta obra está contextualizada no en London, no en Londres, sino en Italia, en la ciudad de Verona. ¿Alguien tiene una consulta? Me avisan, ¿no? Por favor, si tienen dudas. Bien, entonces, en la ciudad de Verona hay dos familias, los Montesco y los Capuleto, que se pelean por el poder político, el poder de la ciudad, ¿no? Son ambos, ¿cómo se dice?, comerciantes, ¿no?, que hacen comercio, ¿no?
y se pelean por el poder de la ciudad de Verona. Y sus peleas son fatales, terminan en muerte. Y para ejemplificar esta bronca tan feroz, la obra comienza con una pelea entre los empleados de los Montesco y de los Capuleto. Hasta los empleados se pelean. Luego de esta pelea, que es una primera escena, ¿no? Comienza la escena de la fiesta. Hay una fiesta que el padre de los Capuleto, el patriarca de los Capuleto, ofrece. Es una fiesta de disfraces. En ella presenta a la sociedad a su joven hija, Julieta, ¿no? Debe tener unos 14 años. Entonces Julieta es presentada a la sociedad en esta fiesta, y a la fiesta van los enemigos. ¿Por qué? Porque Romeo, el hijo de los Montesco, está enamorado de una muchacha Capuleto que se llama Rosalind, o Rosalinda, como le traducen en algunas obras, ¿no? Que es prima de Julieta. En este momento, en el primer acto, Romeo ni conoce a Julieta. Y como es una fiesta de disfraces, obviamente va disfrazado junto con sus amigos y para ver a Rosalinda, pero resulta que conoce a Julieta. Y queda entusiasmado, ¿no? Amor a primera vista. La saca a bailar, bailan hasta que alguien se da cuenta y pasa la voz de que hay montescos infiltrados en la fiesta. Romeo y sus amigos escapan. Fin del primer acto. Al anochecer de ese día, en el segundo acto, Romeo, a pesar de lo temerario que ha hecho de meterse a la casa del enemigo, regresa a la casa del enemigo para hablar con Julieta, ¿no? Y va hasta el balcón de Julieta y encuentra que Julieta está ahí parada en un monólogo. Un monólogo es un diálogo, no es un diálogo, perdón, es una enunciación, ¿no? En solitario. El personaje, en este caso Julieta, está hablando consigo misma en voz alta, le habla a la luna, ¿no? Se queja de por qué justo este joven que le gusta tiene que ser un Montesco. ¿Por qué, Romeo? ¿No? ¿Qué problema tiene tu nombre? Renuncia a tu nombre, ¿no? Y Romeo, que no sabía qué decir, aprovecha lo que acaba de escuchar y sale de su escondite y le dice a Julieta: renuncio a mi nombre, llámame como quieras, llámame amor, si te parece. Y en este segundo acto se declaran amor y Romeo le propone matrimonio. ¿Por qué matrimonio? Si acaban de conocerse. Porque sin el matrimonio no es posible, ¿no?, la consolidación del amor. O sea, no es posible tener intimidad sin el matrimonio en esta época. ¿Quién los casa? Los casa el confesor de Romeo, que se llama Fray Lorenzo. Fray Lorenzo está estupefacto, o sea, sorprendidísimo, porque un día antes Romeo iba a llorar ante Fray Lorenzo por Rosalinda, ¿no? Y ahora va súper enamorado de Julieta para casarse con ella. Bueno, Fray Lorenzo está confundido, un poco extrañado, pero igual los casa en secreto. Fin del segundo acto. Tercer acto, ya hacia el tercer día, ¿no? Romeo está paseando por las calles de Verona con sus amigos Mercucio y Benvolio cuando se encuentran con unos Capuleto. Tebaldo Capuleto, primo de Julieta, comienza a insultar a los Montesco. Entonces, Romeo, que ahora es pariente de los Capuleto, aunque ellos no lo saben, no dice nada. El que se molesta es Mercucio, amigo de Romeo. Y dice: no, si tú no vas a decir nada, yo sí. Saca la espada y le reta un duelo a espadazos a Tebaldo. Y Tebaldo mata a Mercucio. Y ahora sí, Romeo está en una situación comprometida, ¿no? Tiene que responder por su pariente muerto. Y también saca la espada y se bate a duelo contra Tebaldo, y en este duelo Romeo mata a Tebaldo. ¡Qué desastre! En plena plaza pública de Verona se acaban de matar otra vez Montescos y Capuletos, y esta muerte o esta pelea desobedece un decreto del príncipe de Verona que les exigía parar con esta violencia. Dejen ya de matarse, ¿no? Porque si vuelven a entrar en estos problemas, los voy a castigar de manera ejemplar, había dicho el príncipe. Y ahora otra vez, ¿no? Entonces,
Llega el príncipe de Verona, encuentra este escenario de muertes y castiga al sobreviviente, que es Romeo. ¿Cuál es el castigo que le da? El destierro, fuera de Verona. Te me vas, Romeo Montesco. Romeo debe irse a otra ciudad que se llama Mantua, se despide de Julieta, es una escena triste, y encima Julieta, ¿no?, es comprometida con el conde París, pero está casada, sí, pero nadie lo sabe, es un matrimonio secreto. El padre de Julieta ha decidido, bueno, ya la presentamos a la sociedad, ya está lista para casarse, hay un pretendiente, se casa con el conde París. Bueno, no se casa, se compromete con el conde París. ¿Cuándo se casan? Al día siguiente. Entonces, acto 3, ocurre todo esto, ¿no? Tebaldo es expulsado, es exiliado, perdón, Tebaldo, Romeo es expulsado, es exiliado, Julieta se compromete con el conde París. Cuarto acto. Julieta está desesperada. ¿Qué voy a hacer? Estoy casada, pero no le puedo ir a decir a mi papá, estoy casada, me va a matar. Tiene que venir el hombre a hablar por ella, pero el hombre está en otra ciudad y para avisarle necesitan tiempo. ¿No? No es cuestión de enviarle un mensaje, un WhatsApp, no había nada de eso, ¿no? Y entonces Julieta va a pedir ayuda a Fray Lorenzo y Fray Lorenzo le sugiere, bueno, necesitamos tiempo. Para eso, para tener ese tiempo, ¿qué te parece si te tomas este brebaje, esta pócima, ¿no?, este preparado, que te va a hacer dormir como si estuvieras muerta durante 2 días? Tiempo que necesitamos para mandarle un aviso a Romeo y que él regrese y hable con tus padres y aclare todo este asunto. Julieta acepta, se toma el brebaje y amanece como si estuviera muerta. Tristeza para los Capuleto, la llevan a un sepulcro, felizmente no la enterraban inmediatamente, ¿no? La llevan al cementerio, un sepulcro, una especie de velatorio de cuerpo presente. Todos creen que ha muerto de tristeza por el asesinato de su primo Tebaldo. Y en el exilio, Romeo nunca se entera del plan de Fray Lorenzo y de Julieta, porque el monje que le iba a enviar la noticia queda encerrado en un convento, en su convento, porque hay una enfermedad, ¿no?, una endemia, y todos entran en cuarentena, ya conocen como la cuarentena, ¿no?, todos encerrados, nadie puede salir. El pobre monje no puede llevar el anuncio del plan que han urdido Fray Lorenzo y Julieta. Entonces Romeo se entera, en el exilio, se entera de las noticias oficiales. Acto quinto. Romeo se entera de que ha muerto Julieta Capuleto y regresa decepcionado de la vida a Verona, a pesar que no puede regresar, no le interesa, regresa. Y en el camino compra en un boticario un veneno muy potente. Llega directamente al sepulcro, al cementerio, encuentra en la puerta del sepulcro de Julieta al conde París, se bate a duelo con el conde París, mata al conde París, sigue avanzando, encuentra el cuerpo de Julieta, aparentemente muerta, ¿no? Le da un beso, le dice un parlamento amoroso y se bebe el veneno. Y cuando Romeo está muriendo, despierta Julieta. ¿Pero qué ha pasado, Romeo? ¡Qué desastre! Y se ha tomado todo el veneno. ¿Qué hacer?, ¿no? En su pasión arrebatada, Julieta quiere acompañar a la muerte de Romeo y encuentra que Romeo lleva a la cintura una daga, un puñal, ¿no?, un cuchillo, ¿no? Se lo quita y se suicida Julieta con ese puñal de Romeo. Justo cuando llega Fray Lorenzo para decirles que las cosas no han salido bien. El plan ha fracasado, venía a decir Fray Lorenzo demasiado tarde. Detrás de Fray Lorenzo llegan los padres de la familia Capuleto y de la familia Montesco, y Fray Lorenzo les cuenta del amor secreto de sus hijos, y la obra termina con la reconciliación de estas familias. Ay, pero entonces es una obra que termina con un buen final, se reconcilian. Se reconcilian después, ante la muerte de sus jóvenes hijos, después de la muerte de sus jóvenes hijos, ¿no? Es una tragedia en total dimensión, ¿no? 5 días, ¿no?, para un amor fugaz, apasionadísimo y que no reflexiona sobre nada, ¿no?
Esta no es una obra ejemplarizante que quiera dejar un mensaje a la juventud. No se están proponiendo a los personajes como los héroes, ¿no? Más bien están diciendo, miren qué tragedia de estos muchachos que se dejan llevar por el amor y la pasión juvenil, ¿no? Es cierto que el tema es ese, el amor y la pasión juvenil que sobrepasan los obstáculos sociales, pero hay que evaluar ese tema en relación con el final catastrófico de los pobres, ¿no? Y de los pobres Romeo y Julieta. Y también de la lógica de la época, ¿no? Todavía no estamos en el romanticismo, estamos a fines del Renacimiento. El otro tema perdón, las rivalidades de los Montesco y Capuleto, ¿no? Que son rivalidades políticas y que se originan en las luchas por el poder, por controlar la ciudad de Verona. Entonces, Romeo y Julieta de Shakespeare. Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda? Porque ahora vamos a entrar a otro tema. Bien. Hablemos de la edad contemporánea. Se habla de la edad contemporánea a partir del siglo XIX y XX, ¿no? 1800 y los años 1900. Entonces, a fines del siglo XVII, perdón, XVIII, a fines de los 1700, surge en Alemania y en Inglaterra un movimiento que se va a llamar romanticismo, que va desde fines del 18 hasta mediados del 19, o sea, desde 1770 y algo hasta 1840 y algo, 1850. Esa impronta, ese estilo, esa influencia romántica va a durar más o menos ese tiempo. ¿Y qué es el romanticismo? Un movimiento literario, artístico, filosófico, que se origina en Alemania y en Inglaterra, en el Reino Unido, a fines del siglo XVIII, ¿no? En 1770 y tantos. Surge como respuesta al racionalismo de la Ilustración y del neoclasicismo. Recuerdan que vimos en la Edad Moderna Renacimiento, Barroco, Ilustración, y les decía, la Ilustración es el periodo de las luces, de la razón, del pensamiento lógico, de la creación de academias, ¿no? Que dan normas como la RAE, ¿no? En que las obras, la Ilustración, el neoclasicismo es el periodo en que las obras deben ser, dejar una moraleja, una enseñanza moral. Bueno, el romanticismo se revela contra todo eso. Basta ya de esto de la obra con una enseñanza moral, que nos enseña esta obra, cómo debes comportarte. No. Además, basta ya del pensamiento racional, lógico. Los neoclásicos dicen que hablar de los sentimientos de manera expresiva e intensa es de los locos. Esa gente está loca, esa gente que se deja llevar por sus emociones, ¿no? Por sus sentimientos, son un poco locos o tontos, ¿no? Porque las cosas deben verse con objetividad, con distancia, ¿no? Para poder entenderlas mejor, ¿no? Aprenderlas, conocerlas mejor. Los románticos dicen algo muy importante. Un momento, cuando uno observa, estudia o escribe o crea, ¿no? Cuando un artista crea, tiene que posicionarse. Es decir, lo hace, crea, enuncia, estudia desde cierta posición como sujeto, ¿no? No va a ser lo mismo, ¿no? Que un artista, o perdón, alguien que observa un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Desde los Alpes suizos, a otro que observa el mismo fenómeno desde, qué sé yo, la península ibérica, ¿no? Están en condiciones geográficas distintas, verán cosas distintas, ¿no? Una distinta posición. Entonces, ¿qué están subrayando ahí? Que el sujeto, la persona que observa, que percibe, que enuncia, es fundamental. La subjetividad es fundamental para la creación. Hablando ya de cuestiones artísticas y literarias, ese sujeto creador es un genio, dicen los románticos. Tiene un genio creador. No es cualquiera.
no cualquiera puede atreverse a decir las cosas que ellos dicen. ¿Qué cosas dicen los románticos? Que puede imaginarse una vida más allá de la muerte, ¿no? O seres como Drácula o Frankenstein, o historias de terror, de parecidos y de fantasmas, o que pueden los personajes dejarse llevar por sus pasiones hasta el punto de matar o de morir, ¿no? Es decir, ellos están proponiendo una creación más allá de las normas, ¿no? Más allá de las normas neoclásicas, de la moraleja, ¿no? Basta ya, hay que ser libres para crear. Y para poder hacer eso no puede ser de cualquiera, tiene que ser un genio, un individuo, un sujeto que se reconozca como especial, como capaz de hacerlo. No cualquiera puede hacerlo. Ese es un postulado romántico. Los románticos también idealizan la naturaleza, la describen como un espacio maravilloso, bueno, agradable, acogedor al hombre, ¿no? Siendo que la naturaleza no es siempre así, pues, ¿no? La naturaleza puede ser agresiva y salvaje, ¿no? Pero para los románticos es el espacio ideal en comparación con las ciudades, ¿no? Las ciudades son más bien un espacio de opresión. Y finalmente los románticos prefieren las historias antiguas, legendarias, los mitos, ¿no? Rescatan de hecho mucho de la historia oral, de la tradición oral, de los mitos, de las leyendas. Vamos a hablar nosotros, para terminar, de Goethe, autor alemán, de su novela de juventud, Las cuitas del joven Werther. Cuitas son penas, tristezas, congojas, ¿no? ¿Cuáles son las tristezas del joven Werther? Ahora lo veremos. El autor, Goethe, va a vivir en pleno siglo, va a ser, perdón, en pleno siglo XVIII, ¿no? Mediados del siglo XVIII, 1749. Y fallece casi en mediados del siglo XIX, 1832. Y él va a ser el líder de un movimiento prerromántico, antecesor del romanticismo, en Alemania. Ese movimiento se va a llamar Sturm und Drang. Líder del Sturm und Drang, movimiento que se traduce como tormenta o tempestad y pasión. Y bueno, es autor de estas obras conocidas, ¿no? Fausto, Werther y Hermann y Dorotea. Pero a nosotros nos interesa su novela de juventud. Las cuitas del joven Werther se dividen en 3 partes. Una novela epistolar, o sea, escrita con cartas. Y las cartas las escribe Werther, el personaje narrador, en primera persona. Se las dirige a su amigo Wilhelm Guillermo. Y en estas cartas le cuenta, en principio, que ha llegado a un pueblo, un ambiente rural, donde ha conocido a la mujer más maravillosa, extraordinaria del mundo, se llama Charlotte. Él está apasionado, enamorado de ella, y todo lo que hacen, que es pasear, conversar, hablar sobre los libros que han leído, es extraordinario. Y además, el lugar en el que está viviendo Werther, un pueblo rural, junto a la naturaleza, es lo mejor que le ha pasado. Es tan bonito todo esto. Solo hay un problema. Charlotte, está comprometida para matrimonio con un hombre llamado Alberto. Y Werther no puede hacer nada al respecto. Charlotte parece interesarse también en Werther, pero no puede hacer nada porque está comprometida, ¿no? Así que ante la evidencia de que esta situación no es posible y que llega Alberto a este pueblo, que están próximos a casarse, Werther decide alejarse, ¿no? Dice, bueno, siguiendo los consejos de Guillermo, dice, bueno, basta, me voy a tomar distancia, ¿no? Voy a aceptar ese trabajo que me están ofreciendo en la ciudad, a ver si así me olvido de esta pasión terrible. Se va a la ciudad. Segunda parte. Werther ha estado en la ciudad, ha estado trabajando en un gabinete, siendo el ayudante de un diplomático, y está aburridísimo, no le interesa, no le apasiona ese trabajo, y sobre todo no puede dejar de pensar en Charlotte, en Carlota, que ya se casó con Alberto, y dice, no puede ser, ya se casó, no hay nada que hacer, no puedo más, y regresa al pueblo de Carlota, y comienza a visitarla muy frecuentemente, ¿no? Es amigo también de Alberto, del esposo.
Alberto al principio está tranquilo, pero Werther va tan seguido a verlos, ¿no? Por ver a Carlota, obviamente, que la gente empieza a hablar, ¿no? Oye, está raro, ¿no? Es un matrimonio que se acaba de casar y hay un otro hombre que está, dale y dale con visitarlos y a veces está a solas con la señora, ¿no? Entonces Alberto se empieza a incomodar y le pide a Carlota que le diga a Werther que ya pues se tome una distancia, ¿no? Que eso no está bien. Justo Carlota le va a decir eso el día en que Werther se anima a declarar su amor y a besarla. Entonces Werther toma distancia y desesperado, presa ya de una desesperación que no puede controlar, le escribe una nota a Alberto y en esa nota le pide que por favor le preste una pistola porque él se va a ir de viaje, de cacería. Y Alberto le manda la pistola. Y Werther se suicidará. Pero ojo, ¿cómo sabemos que Werther se suicida si Werther es quien nos está contando la historia a través de sus cartas? Si se muere, ¿cómo sabemos que se muere? Y entonces acá viene la tercera parte, en la que aparece otro narrador, el editor. Alguien, una tercera persona, un narrador en tercera persona, que se hace llamar editor, nos deja estas notas al lector, el editor al lector. Ya no en formato carta, sino en formato narrativa, ¿no? Una narración, nos va a decir, nos va a contar que un día Werther, sin medir consecuencias, besa a Carlota, ¿no? Ella le pide que ya no lo busque más, ¿no? Werther decide que ya no puede vivir con este amor imposible y le pide las pistolas, deja una última carta que escribe un 24 de diciembre y se suicida. Y nos va a contar también cómo llegan después, cuando a ver el cuerpo ya agonizante de Werther, Carlota y Alberto y todo el escenario trágico, ¿no? Y entonces es esta inclusión de un otro narrador es tan verosímil, hace tan verosímil la historia que genera una conmoción en los lectores. ¿Qué es verosímil? ¿Qué significa esto de la verosimilitud? Una apariencia de credibilidad, de verdad. No significa que sea verdad, pero parece verdad, es creíble, ¿no? Es muy interesante la manera como ha sido propuesta la historia, muy novedosa, ¿no? Por eso, Las cuitas del joven Werther, la novela de juventud de Goethe, va a generar una ola de suicidios en los lectores, ¿no? Bueno, los temas, el deseo amoroso, el amor prohibido, la exaltación de la naturaleza y la vida burguesa. La vida burguesa es la vida de Alberto. Alberto es un hombre con trabajo. Alberto es un hombre de cierto dinero. Alberto es un hombre serio. No se emociona ni se exalta como Werther. Alberto considera que el suicidio es una tontería de gente loca, de gente que no tiene agallas para vivir, cobardes, ¿no? Alberto incluso quisiera insultar a los suicidas, pero no se atreve. Bueno, no. Sin embargo, hay que considerar que quizás están locos. Alberto quisiera renegar de algunas cosas, pero bueno, dice, no, quizás tengo que ser un poco más amable. Alberto no toma posición, Alberto no tiene ideas así fuertes, no tiene convicciones. Es un hombre aburridísimo, es la antípoda de Werther, ¿no? Werther es exaltado, enamorado, apasionado, loco, ¿no? Tiene toda una filosofía que propone, que argumenta, y Alberto no, Alberto está siempre tratando de estar a la mitad de todo, ¿no? Y ejemplifica de manera crítica la vida burguesa en esta novela. Finalmente, para terminar, la novela es de tipo epistolar, o sea, está escrita con cartas, se publica por primera vez en 1774 y se reelabora en 1782. Inicia lo que se llama el romanticismo intimista, o sea, el personaje habla de su intimidad, de sus sentimientos, de sus emociones, ¿no? Y también inicia la novela moderna, con un narrador que emite en primera persona, ¿no? Que cuenta desde la primera persona. Bien, llegamos hasta aquí. Les dejo las claves y nos veremos la próxima semana. Listo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.
luego, mis cuídense.